Well, this morning I want to start immediately with my text today. Y inmediatamente esta mañana quiero comenzar con el pasaje de la I Biblia. want to share after that a word that I felt like the Lord spoke to me yesterday. Y luego de esto quiero compartir una palabra que sentí el Señor me habló ayer. And then minister for a little while this morning. Y ministrar por un tiempo en esta mañana. I bring you greetings from Oral Roberts University and from Spirit-empowered believers all over the world. Y les traigo un saludo de parte de la Universidad de Oral Roberts y de creyentes llenos del Espíritu Santo en todo el mundo. Yeah. I also greet you from my wife. Y también traigo saludos de mi esposa. She is in Paraguay today. Ella está en Paraguay el día de hoy. My daughter and son-in-law are missionaries to Paraguay for 16 years. Mi hija y mi yerno han sido misioneros en Paraguay por ya 16 años. So she is there with 4 of our grandchildren. Y está ahí con 4 de nuestros nietos. I also have a son and he has 3 more children, so I have 7 grandchildren. Y tengo un hijo y él tiene 3 hijos, así que tengo 7 nietos. And I'm joining them in just a couple of days in Paraguay, and I'm looking forward to it. Y en unos días yo me voy para Paraguay a sumarme a ellos y estoy a la expectativa de esto. In John chapter 20, verse 21 and 22, En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, Jesus says, Jesús dijo, "Peace be with you. paz a vosotros, As the Father hath sent me, como me envió el Padre, I am sending you." así también yo os envío. And with that he breathed on them Y habiendo dicho esto, sopló and said, "Receive the Holy Spirit." y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Would you bow your head? Inclina su rostro, por favor. Father, thank you for this wonderful privilege Señor, gracias por este privilegio maravilloso to be at the house of faith today, de estar en casa de fe hoy to join this congregation and all of the branches across Ecuador. y sumarme a esta congregación y todos los campuses en Ecuador. Please use me, Lord, today. Úsame en esta mañana, por favor, Señor. Make me a blessing. Señor, danos tu bendición. In Jesus' name, En tu nombre, Jesús. amen. Amén. I'm calling my thoughts today, "Breathe on us." Y estoy llamando estos pensamientos esta mañana, sopla en nosotros. When I came into Ecuador 2 days ago, Cuando llegué a Ecuador hace un par de días, I gave the passport control person my passport. yo le entregué a la persona en inmigración en mi pasaporte She said, have you ever been to Ecuador before? y me preguntó, ¿has venido a Ecuador antes? I said, yes, a couple of times. Sí, le dije un par de veces. She said, have you been here in the last 10 years? I said, no. Y me preguntó, ¿viniste en los últimos 10 años? Y le dije, no. I think it was longer than that. Creo que fue más de 10 años mi última vez. So she was typing on her computer. Así que está ahí tipeando en la computadora. She looked at my record. Mira mi récord. And she said, you were here in 2012. Y me dijo, estuviste aquí en el 2012. And that was my last visit to Ecuador. Y esa fue mi última visita al So Ecuador. it's great to be back today. Y un maravilloso estar aquí hoy. But when I came in 2012, I was doing television programs for our TV show. Y cuando vine en el 2012 estaba filmando unos capítulos para nuestro programa de And televisión. I had had a dream for a few years to go to Galapagos Island Y había soñado por unos años de ir a la isla Galápagos and do television shows in the Galapagos. y hacer un programa de televisión ahí. And so we flew to Santa Cruz and I took a boat over to the big island Esmeralda. Y fui a Santa Cruz por un vuelo y nos tomamos el bote para llegar a la isla grande Esmeralda. And I did a show with the beautiful birds and the big turtles and all of that Hicimos el show ahí in Galapagos. con los pájaros, las tortugas grandes, maravilloso. It was a wonderful visit. Una visita asombrosa. And indeed, the Galapagos are one of the national treasures of Ecuador. Y sí, yo puedo afirmar que las Islas Galápagos son un tesoro nacional para Ecuador. But yesterday, yeah, it gets good. They are a beautiful place. Hermoso lugar. But yesterday, while we were praying at our launch of Empowered 21 Ecuador, Pero ayer cuando estábamos orando durante el lanzamiento del capítulo de Ecuador de Empower 21, the Holy Spirit said something to me very unusual. el Espíritu Santo me dijo algo bastante I've inusual. been
praying about it and processing it since that moment. Y desde ese momento yo he estado orando al respecto y procesándolo. It's so unusual, I don't even know all that it means. Y es tan inusual que ni siquiera sé todo lo que significa. But I believe God wants me to declare it here this morning. Pero yo creo que el Señor quiere que lo declare aquí en esta mañana. 190 years ago, Hace 190 años, a gentleman sailed from Peru to the Galapagos Islands. un caballero navegó desde Perú hasta las Islas Galápagos. He was on a boat called the HMS Beagle. Él estaba en un barco llamado el HMS Beagle His name was Charles Darwin. y se llamaba Charles Darwin. His visit to the Galapagos would change his life and change history. Y su visita a las Islas Galápagos cambió su vida, pero también cambió la historia. As he observed the many animals of the Galapagos and the birds and all of the variety, Y observando los animales en las islas y las aves y toda la variedad, he began the process of what he would call natural selection él comenzó a procesar la idea de lo que él llamó selección natural, that would ultimately lead to the theory of evolution. que al final del día llevó a la teoría de la evolución. 10 years from now, En 10 años de aquí, people will celebrate Darwin's visit to the Galapagos. hay mucha gente que va a celebrar la visita de Darwin a las Galápagos. Since that time, Desde ese tiempo, the theory of evolution has changed the world. la teoría de evolución ha cambiado el mundo. And numerous generations of young men and women all over the globe Ya hay generaciones numerosas de jóvenes y jovencitas en todo el mundo have been convinced that there is no God han sido convencidos de que no hay un Dios because of Darwin's theory and others who built on it. por la teoría de Darwin y los que construyeron sobre ella. Yesterday, Ayer, the Holy Spirit, I believe, spoke to me yo creo el Espíritu Santo me habló and said, what I want to do in Ecuador y me dijo, now lo que quiero hacer en Ecuador ahora is reverse the curse, es de revertir esa maldición, is to change the narrative. es de cambiar la narrativa. And what I want to do, I believe the Holy Spirit said, Y creo que el Espíritu Santo me dijo, lo que quiero hacer is send such a move of God es de enviar un mover de Dios de tal naturaleza on a new generation in Ecuador a una nueva generación en Ecuador that it will sound around the world que va a resonar por todo el mundo and let the world know y decirle al mundo that God is alive. que Dios vive. Come on, give him praise. Celebremos al nombre de Dios en esta mañana. Amén. I prayed about this again this morning. Y esta mañana estaba orando al respecto otra vez. I said, God, Ecuador's only 17, 18 million people. Y yo decía, Señor, Ecuador tiene 17, 18 millones de personas. And the Lord said, I know. Y el Señor me dijo, yo lo sé, You watch me work. pero mírame trabajar. I'm going to change the narrative out of Ecuador in this decade with a new generation, filling them with my power, and I'm going to shake the earth from Ecuador in Jesus' name. Voy a cambiar la narrativa desde Ecuador. Voy a llenar una generación con el Espíritu Santo y vas a ver el avivamiento que viene desde Ecuador. Dale la gloria a Dios en esta mañana. Wow. Well, that's not my message today, Ese no es el mensaje que iba a predicar, but it sort of goes with it. pero está conectado. This morning, I want to talk about God's breath and God's wind. En esta mañana quiero hablar acerca del soplo de Dios y In el the viento de Bible, Dios. the word for wind and the word for breath are interchangeable. En la Biblia la palabra para soplo y la palabra para viento son intercambiables. In the Old Testament, the word is ruach, En el Antiguo Testamento hebreo la palabra es ruach, the wind or breath of God. el soplo, el aliento, el viento de Dios. God's spirit like a wind or a breath. El Espíritu Santo moviéndose como un soplo, como un viento. In New Testament Greek, the word is pneuma, En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es neuma, which means respire or breathe, que significa respirar o soplar o aliento, or air in motion like o wind. aire en movimiento, viento. Without
breath, our bodies are dead. Sin ese aliento, nuestros cuerpos están muertos. Even so, without the Holy Spirit, our spiritual life is dead and our churches are dead. Así como sin el Espíritu Santo, nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual está muerto y la iglesia está The muerta. book of Job says there's a spirit in a person. El libro de Job nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. But the breath of the Almighty gives them understanding. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Now this morning I want to talk about the Spirit of God, the living God. En esta mañana quiero hablar acerca del Espíritu de Dios, del Dios And vivo. the Holy Spirit like a wind and like a breath. Y el Espíritu Santo como un viento, como ese soplo. Ruach, pneuma, Ruach, Numa, the life of God. la vida de Dios. And I want to talk about 3 times that we really need God's breath Y quiero hablar de 3 momentos donde realmente necesitamos ese soplo de Dios or His wind. o su viento. The first time is when we need deliverance in a situation. La primera situación es cuando necesitemos su liberación en una situación. Israel had come out of Egypt. Israel había salido de Egipto. 2 million people were headed toward the land of Canaan. Habían 2 millones de personas transitando hacia la tierra de Canaán. God guides them over by the Red Sea, Y el Señor los lleva y los guía al borde del Mar Rojo, which was an impossible obstacle for their journey. que era un obstáculo imposible en su travesía. While they are there facing this impossibility, Ahí cuando están enfrentando esta imposibilidad, Pharaoh's army has decided to chase them. los ejércitos del faraón lo están persiguiendo. So here they are, Y aquí están, looking at the Red Sea viendo el Mar Rojo, with Pharaoh's army closing in to destroy them in the wilderness. con el ejército de faraón acercándose para destruirles ahí en el desierto. It was impossible. Era imposible. The obstacles were too great. El obstáculo era demasiado The grande. enemy was too strong. El enemigo era demasiado fuerte. They were going to be destroyed, Los van a destruir. but Pero God had a plan. Dios tenía un plan. God says to Moses, Dios le dice a Moisés, stand still and see my salvation today. está quieto y ve mi salvación el día de hoy. And then he tells Moses to raise his rod over the Red Sea. Y le dice que levante su báculo sobre el Mar Rojo. So Moses raises his staff over the water. Así que él agarra y toma su báculo pastoral sobre el agua. And Exodus 14 says, Y Éxodo 14:21 nos when he dice, raised his staff over the sea, y extendió Moisés su mano sobre el mar all that night, toda esa noche, all night long, toda aquella noche. God drove the sea back Y Jehová hizo que el mar se retirase with a strong east wind por un viento recio del oriente and turned it into dry land. y volvió el mar en seco. The waters were divided. Él dividió las aguas The Israelites went through on dry ground. y los israelitas entraron por medio del A mar, wall of water on their right hand and a wall of water on their left hand. teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. God's wind El viento de Dios blowing in the night soplando toda esa noche turned defeat into victory. transformó la derrota en victoria. And what looked like would be their graveyard Y lo que parecía ser su sepultura became the place where God swallowed up their enemy in the sea se convirtió en el lugar donde Dios tragó a sus enemigos en el and mar gave them deliverance. y les dio salvación. Listen, when you are facing impossibility, Cuando tú estás enfrentando una when imposibilidad, it looks like there's no way forward and no way out, cuando parece que no hay salida, no hay forma de avanzar, when it seems like Satan is going to crush you, parece cuando el diablo te está por aplastar, raise your heart, levanta tu corazón, raise your hand, levanta tus manos and let the wind of God bring deliverance when there seems to be no y deliverance. permite que el viento de Dios traiga salvación donde parece que no hay salida. Amén, aleluya. The second time we need the wind, La segunda situación donde necesitamos el or the viento, breath of God, este soplo de Dios, is when we need direction. es cuando necesitamos dirección, Deliverance,
Salvación, direction. dirección. When we don't know what to do or where to go, Cuando no sabemos a dónde ir o qué hacer, we need God to breathe on us. necesitamos que Él sople sobre nosotros. Now, in Acts chapter 16, Ahora, en Hechos capítulo 16, there is an account of Paul on his second missionary journey. ahí está la historia del segundo viaje misionero de Pablo. He's traveling north of Jerusalem Está yendo hacia el norte de Jerusalén, into Asia Minor. hacia Asia Menor. And Acts 16, after explaining that Timothy is with him, Y luego de explicar que Timoteo está con él ahí en Hechos 16, says that Paul tries to go one direction dice que el apóstol Pablo quiere ir en una dirección and the Holy Spirit says no. y el Espíritu Santo le dice que no. And he tries to go the other direction Y trata de ir en la otra dirección and the Holy Spirit says no. y el Espíritu Santo le dice que no. Do we have the PowerPoint up or not? Yes. Okay. So I think there's a map in the PowerPoint. Could you go to the map real quick? Creo que enviamos un mapa, no sé si lo pueden poner en la pantalla. Let me show you this map. Here Les we quiero go. mostrar Okay. este mapa. So again, Paul is traveling up from Jerusalem through Antioch back to his hometown of Tarsus. And then when he gets to Antioch in Pisidian, he tries to go north and God says no. Y aquí vemos de que él está viajando, pasa por Antioquía, va hacia su lugar en Tarso, pero cuando llega a Antioquía de Pisidia, quiere ir hacia el norte y el Espíritu Santo le dice que no. And then he tries to go south toward Ephesus and the Holy Spirit says no. Y trata de irse hacia el sur, hacia Efesos, y el Espíritu Santo dice que no. Going until he stops at a little town called Troas. Pero sigue viajando y llega a una ciudad pequeña llamada Troas. Troas was a fishing village. Y Troas era una villa de It was pescadores. the middle of nowhere. Estaba en el medio de la nada. Now God had called Paul to do this work, Y el Señor había llamado a Pablo a hacer esta tarea. but the Holy Spirit said you can't do that, Pero el Espíritu Santo dice, no hagas esto and you can't do y that, tampoco puedes hacer esto. and he winds up in Troas. Y termina ahí en Troas. Now the word Troas Ahora, la palabra Troas means breaking, broken, or wounded. significa quebrantado, roto o lastimado. Another meaning is worn away or worn out. Otro significado es desgastado, súper gastado. I can imagine in my mind, Paul is worn out. Yo imagino a Pablo súper desgastado. He says, God, what is this? Es decir, Dios, ¿qué estás I haciendo? wanted to preach over there, you said no. Quería predicar allá, me dijiste que I no. wanted to preach over there, you said no. Y quería ir para allá y me dijiste que Now no. I'm at a little fishing village Y ahora estoy aquí en esta villa de in the pescadores, middle of nowhere. en un pueblito en el medio de la nada. I'm worn out. Estoy cansado, I'm broken. estoy quebrantado, I'm tired. estoy cansado y desgastado. Have you ever been there? ¿Alguna vez has estado así? When it seemed like things weren't working out and it didn't seem like you could do anything you wanted to do. Cuando parece que nada está funcionando y lo que querías hacer no sale. And sometimes we find ourselves at a Troas. Y a veces nos encontramos ahí en Troas, We're broken. quebrantados, We're tired. cansados, We're wounded. lastimados. We don't know what to do. No sabemos qué hacer, We don't know where to go. no sabemos a dónde ir. But the Bible says in verse 8 of Acts 16, Pero la Biblia dice en el versículo 8 de Hechos 16 Paul does what most of us do when we're tired. que el apóstol Pablo hace lo que la mayoría de nosotros hace cuando estamos cansados, He goes to sleep. se va a dormir. So during the night, the Bible says, Y la Biblia nos dice que esa noche Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him. el Señor le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio de pie rogándole Come over to Macedonia and help us. y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Now, after Paul had seen the vision, Y cuando vio la visión, we got ready at once to leave for Macedonia, enseguida procura partir hacia Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. dando por cierto que Dios le llamaba para que anunciase el evangelio. Put the map back up on the screen. Volvamos al mapa si Put podemos. the map back up on the screen. So Paul is at Troas. Entonces Pablo está en Troas, Everything is at a standstill.
Todo se ha detenido. A couple of weeks ago, I was away on my summer break in Hawaii. Y hace unas semanas yo estaba tomándome un descanso ahí en Hawái. It was beautiful. It was amazing. Un lugar hermoso, maravilloso. And it was very hot this particular time. Pero esta tarde hacía mucho calor. And I was staying on the coast. Y me estoy quedando en la costa. And every day the wind had been blowing a lot. Y todos los días había bastante viento que estaba soplando. And people were sailing and the wind was moving them. It was very refreshing. Y yo estaba viendo los que estaban navegando y cómo el viento los movía, algo muy refrescante. But on one day, Pero un día the wind stopped. el viento paró. And so did the boats. Y también los botes. I looked out and there was a boat setting out in the ocean. Y veía ahí a la distancia un bote que estaba parado en el océano. Its sail was up. Su vela estaba levantada, It was going nowhere. pero no estaba yendo hacia ningún There lado. was no wind. No había viento. Paul must have felt this way at Y Troas. yo creo que es como Pablo se sentía ahí en Troas. But in the middle of this moment when he feels tired and wounded and even worn out, Y en el medio de este momento donde se siente cansado, lastimado, desgastado, God speaks to him in a dream. el Señor le habla en un sueño And the Holy Spirit moves. y el Espíritu Santo se mueve. You see, the truth is, Ven, la verdad es esta. God had a new direction in mind all the time. El Señor tenía un cambio de dirección todo el tiempo, But Paul just couldn't understand it. pero Pablo no lo podía comprender. I've had these moments in my own ministry. Yo he tenido estos momentos en mi propio Nothing ministerio. seemed to be working. Nada está funcionando. Nothing was going right. Nada está sucediendo Finally, correctamente. I was wore out. Y yo termino I cansado. felt wounded. Me siento lastimado. I didn't know what to do. No sabía qué hacer. And then I sought God. Y ahí busqué al Señor. And I heard him whisper to me. Y le siento susurrarme. Or I saw a vision. O veo una Or I visión. got a scripture. O tengo un pasaje. And I knew God was taking me somewhere. Y sabía que el Señor me estaba redirigiendo hacia un So lugar. after Paul has this vision of this Greek man, this Macedonian Y ahí man, Pablo tiene esta visión de este hombre macedonio. they get in the boat, Se suben al barco. they raise the sail, Levantan la vela. and they take the gospel to Europe for the first time. Y llevan el evangelio hacia Europa por la Now primera listen, vez. without Troas, Escúcheme, sin Troas we wouldn't be here today. no estaríamos aquí hoy. But because Paul listened to God Pero porque Pablo escuchó a Dios when he was wounded and worn out, cuando estaba hallelujah, cansado, the desgastado, wind blew again. el viento volvió a They soplar. lifted the sail. Levantaron e izaron la They vela took the gospel to Europe for the glory of y Jesus. llevaron el evangelio a Europa para la gloria de Now, Jesús. come on, give God praise. Démosle la gloria al Woo! Señor. Amen. Amén. We need God to breathe on us for deliverance, for direction. Necesitamos que Él sople sobre nosotros con liberación, con dirección. And finally, and most importantly for this message, Pero al final, y aún más importante para este mensaje, for our destiny. necesitamos que Él sople por nuestro destino. I was born into a preacher's home. Yo nací en la casa de un pastor. My dad was a supervisor Él era un supervisor in a denomination. en una denominación. When I was 5 years old, Cuando yo tenía 5 años, my father came in and told my mother goodbye. mi padre entró a mi casa y le dijo a mi mamá, chao, adiós. And they ultimately separated and divorced. Y terminaron separándose y divorciándose. My father went away from Jesus, Mi padre se alejó del Señor and my mother and my 2 sisters and me moved in with my grandparents. y mi madre, mis 2 hermanas y yo nos mudamos con mis abuelos. And for the next many years, I lived with my grandparents and my mom. Y por varios años viví con mis abuelos y con mi mamá. By the time I was a young teenager, Para el tiempo que yo era un adolescente, I had all the attributes of a child from a broken home. tenía todos los atributos de un niño que había crecido en un hogar roto. I was angry, I was insecure, Estaba inseguro, tenía mucha ira, I was looking for love, estaba buscando por amor and I got into all kinds of trouble. y me metí en todo tipo de problemas. By the time I was 16 years old, Cuando llegué a tener 16 años, I was a leader, era un líder, but I was leading people the wrong direction away from Jesus. pero estaba liderando gente en la dirección incorrecta, lejos de I Jesús. got involved in drugs and alcohol and Me metí promiscuous behavior. en drogas, en alcohol, todo tipo de cosas. I was in bad shape. Estaba en mala forma.
During this time, my father had come back to Jesus, Durante este tiempo mi padre había regresado a Jesús, but he and my mom were not speaking to each other. pero mi padre y mi madre no estaban hablando el uno con el They otro. actually both got married again and divorced again. It was a terrible, messy situation. Es más, ambos se habían vuelto a casar y vuelto a divorciar. Una situación muy complicada. But at the age of 16, Pero cuando tenía I was 16, sitting at a church service, much like today, estaba sentado en un servicio en una iglesia, así como hoy. and the Holy Spirit was moving. Y el Espíritu Santo se está moviendo. And someone reached out their hand, and I took their hand, Y alguien extiende la mano y tomé esa mano. and they brought me to the front, Y me trajeron al frente and I gave my life to Jesus Christ. y le di mi vida a Jesús. Amen. This was 50 years ago. Esto fue hace In 50 May, I had años. my 50-year new birth anniversary. En mayo celebré el 50 aniversario de mi nuevo nacimiento. Yeah, amen. It was a radical conversion. Fue una conversión radical. I went from being the most foul-mouthed basketball player on the team, Yo pasé de ser el jugador de básquet más boca sucia del equipo. my junior year. En mi tercer año. My senior year, I was asked to pray before the ball game. Y para mi último año en la secundaria me pedían a mí que ore antes del partido. In my junior year, they had to kick me out of school functions because of my bad behavior. En mi tercer año me echaban de funciones de la escuela porque tan mal me But in portaba. my senior year, I prayed the beginning prayer for my graduation ceremony. Pero en mi último año yo fui el que oró la oración de apertura en la ceremonia de mi graduación. Jesus turned my life around. El Señor Hallelujah. dio vuelta a mi vida radicalmente. Amén. About a month after receiving Christ, Más o menos un mes después de yo haber I recibido al was filled Señor, with the Holy Spirit. fui lleno del Espíritu Santo. I was at a camp. I was the first person to the altar. I was all by myself, and the Holy Spirit filled my life. Estaba en un campamento de jóvenes, fue la primera persona que llegó al altar, estaba ahí solo y el Espíritu Santo llenó mi vida. And what looked like would destroy my life, Y lo que parecía iba a destruir mi vida, what looked like would take me under, lo que parecía que me iba a rebajar, became my platform for ministry for the rest of my life. se convirtió en mi plataforma ministerial por el resto de mi vida. After I was filled with the Holy Spirit, Luego de haber recibido el bautismo del Espíritu within Santo, a couple of years, I began to preach. a los 2 años empecé a predicar, I got in youth ministry. empecé en el ministerio de jóvenes, I led a denomination's youth ministry. lideré el movimiento de jóvenes de una I'm now a denominación. college president of a great group of young people. Ahora soy el presidente de una universidad con jóvenes And maravillosos. for my whole life, Y por toda mi vida I've been able to say, he podido decir, the devil comes to steal and kill and destroy. el diablo viene para robar, hurtar, matar y destruir. He wants to take your destiny. Quiere tomar tu destino. He wants to stop your future. Quiere detener tu futuro. But Jesus, the Son of God, Pero Jesús, el Hijo de is Dios, standing in the way. Él se para en el And camino. if you'll give your life to Him, Y si le das tu vida, He'll breathe on you Él va a soplar and sobre ti change your y life. cambiar tu vida. Oh, come on, give Vamos, praise. démosle la gloria a Dios. It looked like our family was destroyed. Y parecía que nuestra familia estaba destruida. But about 4 years after I received Christ, Pero unos 4 años después de que yo recibí al Señor, my dad was already trying to serve the Lord. He was back in ministry. mi papá estaba tratando de volver al Señor, volver al ministerio. And I was praying for my mom. Y yo estaba orando por mi mamá. One day she was at work, Y un día ella está trabajando and the wind started blowing right in her work, the Holy Spirit. y el viento comenzó a soplar ahí en su trabajo, el Espíritu And Santo. God whispered to her Y el Señor le susurra and said, Joyce, today's your day. y le dice, Joyce, hoy es tu día. She called a friend. Llama a una amiga She went to the church, the middle of the day, middle of the week, nobody there. y en el medio del día no había nadie ahí, se fue para la iglesia. The friend had a key to the church. They went in, she went to the altar, and she rededicated her life to Jesus. Y esta amiga tenía una llave de la iglesia, no había nadie más, pero ella va al Aleluya. altar y se vuelve a relacionar con el Señor. She got up from that moment. Se levanta de ese lugar She told my older sister, y le dice a mi hermana mayor, she said, I got to go find your dad. dice, tengo que ir a encontrar a tu papá.
And so she got in a car. Se sube al auto, She drove 12 hours from Con- Kentucky to Florida in the United States. conduce por 12 horas desde Kentucky hasta Florida. She found the little place my father was living. Encuentra ese lugar pequeño donde mi papá vivía, She knocked on the door. golpea la puerta When he came to the door, y cuando llega a la puerta, she said to him, ella le I dice, need you to forgive me. necesito que me He perdones. said to her, I need you to forgive Y él me. le dice a ella, yo necesito que tú me They perdones. forgave each other, Se perdonaron and 2 weeks later, y 2 semanas más they were tarde married again. se volvieron a casar. And for the last 35 years of my dad's life, Y por los últimos 35 años de la vida de they mi were in padre, full-time ministry, touching people all over the world. Come estaban on, los dos give en el God ministerio a praise, tiempo completo, hallelujah. ministrando a todo el mundo. Démosle la gloria al Señor. You may think it's over. Quizás piensas que ya se ha You may terminado. think you've gone too far. Quizás piensas que estás demasiado You may lejos. think it's too dead to ever live. Quizás que te parece que es demasiado But when difícil. God's wind begins to blow, Pero when cuando He el viento starts de to Dios breathe, comienza a soplar y Él respira en He tu vida, brings dead things back to life. Hallelujah. las cosas muertas vuelven a vivir. Amen. Amén. In Ezekiel 37, En el libro de Ezequiel, capítulo the 37, prophet Ezekiel is carried out into a valley. el profeta es llevado a un valle He sees dry bones all over the valley. y él ve huesos secos en todo el valle. There's a bone here and a bone there and a Hay bone there. un hueso por aquí, otro por allá, otro por allá. A leg bone, an arm bone, a skull. Una calavera por aquí, el hueso de un brazo, el hueso de One una of God's pierna. judgments on Judah Y uno de los juicios de Dios sobre Judá, in Jeremiah chapter 8 en Jeremías capítulo 8, was that when destruction came to Jerusalem, es que cuando la destrucción viniera a they Jerusalén, were going to take the bones of the prophets iban a tomar los huesos de los profetas and of the people. y de la gente They were going to take them out of their graves and scatter them in the valley. y los iban a sacar de las sepulturas y esparcirlos sobre el valle. Years later, Ezekiel is carried to that valley. Y años más tarde Ezequiel es llevado a ese valle And he sees these bones y ve todos estos huesos that have been dead for a long time. que han estado muertos por mucho tiempo. And God says, can these bones live? Y Dios pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Ezekiel said, Lord, you know. Y él le dice, tú sabes, Señor. God says, I want you to preach to the bone. Y él le dice, yo quiero que le prehables a estos huesos. Okay, Lord, you know. Señor, tú sabes. So Ezekiel starts preaching to these dry bones in the valley. Y él está ahí predicando y hablando de estos huesos en este valle. Bones, Huesos, God says you're going to live. el Señor dice, has de vivir. The word of the Lord is you're going to live. La palabra del Señor es, has de vivir. Bones started coming together. Y los huesos empiezan a mover y a unirse. The arm bone found the shoulder, Ahí el brazo encuentra el hombro, found the skull, encuentran la cabeza, found the torso, encuentran el torso, found the spine. encuentran la Found the vértebra, leg bones. las piernas. Bones started colliding. Y los huesos There empiezan was a a chocarse. noise. There El was a ruido noise. está ahí. God's word was bringing new life. La palabra de Dios está trayendo nueva vida. And then skin started coming up on the bone. Y ahí empiezan a juntarse todos estos There they huesos. were laying in the valley. Y la piel sobre ellos y están ahí en el valle. Hundreds of corpses, Cientos de cadáveres, but back together. pero de vuelta en una forma. Everybody know that God's word is powerful, Todos saben que la palabra de Dios tiene poder, but they were still dead. pero seguían muertos. So then God says to Ezekiel, Pero ahí el Señor le dice a Ezequiel, he says, now ahora I want you to prophesy to the breath. quiero que profetices al Espíritu. Speak to the wind. Profetiza al Espíritu. Speak to the Holy Spirit Háblale al Espíritu Santo and say, Spirit, y dile, Espíritu, come and breathe on these slain. ven y sopla sobre estos muertos. And Ezekiel, Y Ezequiel, he was obedient. el obediente, He lifted up his eyes. levanta sus ojos He said, Holy Spirit, y dice, Espíritu Santo, come from the four winds ven de los cuatro and vientos breathe on these slain. y sopla sobre estos And muertos. when he did, Y cuando lo the hace, wind started to blow, el viento comienza a soplar and the corpses got up y estos and cadáveres se became a levantan mighty army y se in the convierten en name un of the ejército Lord. poderoso en el nombre del Señor. Because
because the wind blew. porque el viento sopló. Keep going. Sigue. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, Jesus had breathed on them. Jesús había soplado sobre ellos. As the Father sends me, he says, I'm sending you. Así como el Padre me ha enviado, yo os envío. Receive the Holy Spirit. Recibe el Espíritu Santo. 50 days later, 50 días más tarde, they're together in an upper chamber. están ahí en un aposento alto. And suddenly, Y de repente, a sound comes all the way from heaven. un sonido viene desde los cielos, Like a mighty rushing wind. como el soplar de un viento They were all recio. sitting there. Están todos ahí sentados. They were all immobilized. Están todos ahí It inmovilizados. looked like they couldn't go anywhere. Parecía que no podían ir a It ningún looked lado. like it was a dead end. Parecía que era el It looked final. like Satan would destroy them. Parecía que Satanás los había But destruido. when the wind came, Pero cuando el viento they vino, got up on their feet. se levantaron sobre sus And they pies became a mighty army y se for convirtieron Jesus un Christ ejército and changed the poderoso world. que cambió el mundo con el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya.